No fue un sueño. Vi a la hermana Teresa con los labios manchados de rojo, de rodillas frente al sagrario, quieta como siempre, respirando hondo como si acabara de correr. Me miró un segundo, bajó la cabeza y se limpió la boca con el dorso de la mano, sin darse prisa. Yo me quedé parado en la puerta de la capilla, sin saber si debía acercarme o salir. No crucé una palabra. Me fui al pasillo y sentí el corazón en la garganta, como si me hubieran sorprendido a mí. Soy Mateo. Llegué al seminario de Puebla hace no tanto. Nos formaban en una casa pegada a un convento pequeño, Nuestra Señora del Silencio. Compartíamos capilla en ciertos horarios y a veces nos pedían ayuda en el huerto o en la bodega. Era un lugar limpio, ordenado, con ese olor mezcla de jabón para ropa y cera de piso que se te mete a los pulmones. Las monjas casi no hablaban. Caminaban con paso medido, el hábito bien planchado, el rosario como un reloj que nunca suelta la hora. Entre ellas, Teresa era la que todos ponían de ejemplo. Puntual, reservada, mirada firme. Siempre estaba con las ancianitas del asilo que quedaba a 2 cuadras. Les cambiaba el suéter, les calentaba café, les arreglaba los botones con una paciencia que no se finge. A Teresa la veía cruzar el patio con una canastilla de medicinas y un cuaderno para las firmas. Nunca parecía cansada ni contenta. Parecía enfocada, como cuando uno aprieta la mandíbula para no distraerse. Yo no tenía trato con ella, ni con ninguna. Para nosotros, los seminaristas, lo correcto era mantener distancia. Hola, buenas tardes, y ya. El asunto empezó por los sueños. No sé cómo explicarlo sin que suene cursi. Soñaba con una mujer que no era monja. Pelo suelto, maquillaje fuerte, un vestido que no sé describir porque cada vez era distinto, pero siempre le quedaba como hecho a medida. En el sueño me decía niño, con una voz que no me daba pena, sino una especie de calma rara. A veces sonreía, otras lloraba sin ruido. Me miraba como si supiera algo de mí que yo no. Eso de por sí me incomodaba, pero lo que me sacó de onda fue que en el sueño, cada vez, sentía que ya la conocía, como si hubiéramos hablado 1000 veces. Al despertarme, me quedaba con la sensación en el cuerpo. No era culpa, tampoco era puro deseo, era reconocimiento. Eso me asustó. No relacioné esos sueños con nadie del convento hasta que un viernes, después de la misa de la tarde, vi a Teresa pedir permiso para salir. Nada raro. Desde que yo llegué, los viernes, ella iba a cuidar a una tía enferma y regresaba el domingo. A nadie le parecía extraño. Al contrario, pobre, se reparte entre la casa y la tía y no se queja, dijo la Madre Superiora una vez. Más de una hermana le cubría tareas en la cocina como premio a su disciplina. Ese mismo viernes, ya casi oscureciendo, crucé por el patio con una caja de libros de la sacristía a la biblioteca. Al levantar la vista, vi a lo lejos, del otro lado del muro, a una mujer parada junto al portón lateral. Llevaba un abrigo entallado, el cabello suelto y tacones. Parecía esperar a alguien. Volteé un momento por el peso de la caja, miré de nuevo y ya no estaba. El portón seguía cerrado. No dije nada. Me quedé con esa imagen todo el fin de semana. El domingo por la noche, cuando Teresa volvió, yo estaba sentado en una banca del corredor, repasando notas de un tema que no me entraba. Escuché las llaves, el murmullo de las hermanas, pasos rápidos. Ella pasó frente a mí con una bolsa de tela y una bufanda doblada sobre el brazo. Me vio. Fue un parpadeo, nada más, pero en ese parpadeo yo juraría que era la misma mujer de la calle, no por la ropa, por la manera de sostener la barbilla, la forma de los ojos, no sé. Y una cosa más, un olor a perfume que me recordó a los sueños. No era intenso, apenas un rastro. Pero en el convento todo huele a jabón. Cualquier otra cosa salta. La semana siguiente, en la lavandería,
Me pidieron que alcanzara un canasto a un estante. Entre las toallas encontré un pañuelo blanco, muy bien planchado, con un nombre bordado en esquina: Lucía. Me quedé mirándolo un momento. A nadie de ahí le decían así. Pregunté por si acaso. ¿Lucía? No, aquí no hay ninguna Lucía, me respondió una hermana sin darle importancia. Guardé el pañuelo al fondo del canasto como si yo lo hubiera visto demasiado. Esa noche fui a confesión. La reja, el bancito, la luz tenue. No dije nombres. Dije que estaba teniendo sueños con una mujer, que no entendía si eran tentaciones o señales de algo roto en mí, que no quería hacerme el mártir, pero tampoco quería engañarme. Del otro lado, silencio. Luego una voz clara, grave, sin acento marcado. A veces, el deseo es la única parte de nosotros que no sabe mentir. Me quedé mudo. No tiene que pelear con todo, agregó. Solo saber qué puede cargar y qué no. No era la clase de frase que yo esperaba en un confesionario. Había en esa voz una seguridad que me dolió de una forma extraña. Salí sin mirar quién estaba atendiendo. Me dije que era mejor no saberlo. Pero al día siguiente, cuando vi a Teresa dando de comer a una ancianita en el patio, reconocí el timbre exacto, el mismo borde en las palabras, la misma cadencia. Me ardieron las orejas. Pasaron unos días de ese modo. Yo trataba de no cruzármela. Ella, si me veía, hacía un gesto mínimo de saludo, nada escandaloso. Nadie sospechaba de nada. Hasta que llegó el otro viernes. En la tarde, la misa terminó. Yo me quedé un rato recogiendo mis libros. Al salir, escuché el chasquido de la puerta lateral, esa que casi no se usa. Me asomé por una rendija del corredor. Vi a Teresa salir con una bolsa negra pequeña, de esas que no delatan nada. No miró hacia atrás, tomó por la calle que lleva a la parada de autobuses. Yo no lo pensé, solo la seguí. No fue una persecución. Caminé a distancia, cuidando que no se diera cuenta. En la parada subió a un autobús para Cholula. Compré boleto y me senté 2 filas atrás. Durante el trayecto, la vi de perfil, inmóvil, la cabeza apenas recargada en el vidrio. En las luces de la ciudad, su cara cambiaba. A ratos parecía otra. O tal vez yo ya venía con la idea puesta. Bajó cerca del centro. De ahí, en lugar de ir a una casa, tomó por una calle con neones de colores, locales cerrados y un par de sitios abiertos con música a volumen discreto. Entró a un bar que yo no conocía, cristales polarizados, nombre corto en letras cansadas, 2 hombres fumando afuera. Me quedé frente a una tienda de dulces que a esa hora era solo un espejo de mí, y esperé. No pasaron ni 20 minutos. Por la puerta salió una mujer que yo no había visto en mi vida, pero que mi estómago reconoció antes que mi cabeza. Cabello suelto, maquillaje intenso, un conjunto negro ajustado, tacones rojos. No voy a describirla de más. No hace falta. Caminó con paso firme. Saludó al bartender con un gesto de costumbre. 2 clientes se pararon a saludarla como se saluda a alguien cercano. Ella sonrió. No era una sonrisa coqueta, era una sonrisa construida. Me pareció otra persona. Tan otra que si me hubieran enseñado una foto, habría dicho que no era Teresa. Pero estaba su mirada, y estaba el mismo modo de sostener el vaso, con la mano muy quieta. La vi hablar, reír, ir y venir entre mesas. No se excedía, no llamaba atención de más, hacía lo suficiente para que todos la ubicaran y ninguno pudiera describirla al detalle. Yo no entré. Me quedé en la puerta pegado a la pared. A ratos pensaba en regresarme y olvidar todo. A ratos sentía que si me iba a llevar esa pregunta conmigo años. Ella, en un descanso, salió a respirar al pasillo. Sacó un pañuelo blanco. Se tocó los labios con cuidado y guardó el pañuelo en la bolsa. Juro que era el mismo bordado, Lucía. No la enfrenté, no dije su nombre, no hice nada. Me di media vuelta y me regresé.
En el autobús de vuelta, los anuncios pegados en las ventanas pasaban como una película barata. Pensé en mi vocación, como uno piensa en una puerta entreabierta que de pronto hace corriente. No se cierra ni se abre del todo, solo golpea. El domingo por la mañana fui a la capilla. No podía dormir. Me acribillaba una frase. No era de la Biblia. Era esa otra que escuché en la confesión. Cuando terminó la misa de la tarde, Teresa estaba al final de la fila de comunión. Al regresar a su banca, levantó la vista un segundo. No hubo reproche, no hubo miedo, si acaso un cansancio hondo. Yo la sostuve la mirada sin querer. Ella bajó los ojos. Eso fue todo. Esa noche, en el comedor del convento, me tocó ayudar a servir. Íbamos dejando platos sobre las mesas y recogiendo tazas. Teresa se levantó antes que las demás, ordenó su lugar, tomó su bandeja. Al pasar a mi lado, de su cuaderno se desprendió un pedazo de papel. Cayó casi a mis pies. Lo levanté. Una sola frase, escrita a tinta. Dios ya tiene mi alma. Yo solo estoy jugando con lo que sobró. Guardé el papel en la manga por reflejo. Nadie vio. Ella no volvió por él. No hice una escena ni fui con la superiora. No había nada que denunciar. Ni siquiera sé si había algo que corregir. Yo solo sabía que había una realidad paralela a un par de calles de donde rezábamos y que esa realidad me movía cosas que no entendía. Esa semana intenté forzar la rutina. Estudié más horas, ayuné un día, fui a 3 pláticas con el director espiritual. Todo me rebotaba. A mediados de semana nos pidieron a 2 seminaristas que ayudáramos a mover cajas en el corredor de las hermanas. Había una gotera y iban a revisar un falso plafón. Necesitaban despejar el pasillo para los albañiles. La madre nos abrió y nos indicó dónde apilar. Respeten las puertas, dijo. No entren a las celdas. Yo asentí. Fui y vine con cajas. En una de esas vi que una puerta estaba entornada. No del todo abierta, solo un poco. Era la celda de Teresa. Al pasar con el bulto, el codo empujó más la hoja. Me detuve para cerrarla con cuidado. Fue un acto automático, sin morbo, y al hacerlo vi el armario. No me metí, no necesitaba. El armario estaba también entreabierto. Adentro, el hábito doblado en la repisa de arriba, impecable. Al lado, un par de tacones rojos, limpios, brillantes como recién lustrados. En el piso del armario, una cajita metálica con una goma elástica. No sé explicar por qué me acerqué medio paso. No toqué nada. Solo vi que la tapa no cerraba del todo. Desde el ángulo se veía la orilla de varios billetes, doblados con un cuidado que parecía rabia. No reconocí la denominación. Me dio igual. Cerré la puerta con la punta de los dedos y seguí con lo mío. Nadie me vio, o eso quiero creer. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta. No me salió larga. Puse mi nombre, la fecha, 2 párrafos. Dije que me iba. Lo dejé en el despacho del rector. No busqué su firma. No pedí una conversación final. Preferí que todo quedara corto. Si me quedaba a explicar, me iba a enredar en palabras que no quería decir. Preparé una mochila con lo básico. No le conté a nadie del convento. Tampoco a mis compañeros. Iba a regresar a casa de mis padres un tiempo y después ver. No tenía plan. Solo quería sacar mi cuerpo de ahí antes de que se me hiciera costra encima. El viernes siguiente amaneció como todos. Nadie notó nada distinto en mí. Yo me movía en piloto automático. Al caer la tarde, el patio estaba fresco, con ese aire de Puebla que trae polvo pero deja respirar. Las campanas marcaron el inicio de la misa. Me quedé afuera, apoyado en una columna. Pasaron 2 hermanas rumbo al portón lateral. Llevaban bolsas con comida. Detrás, a unos pasos de distancia, venía Teresa con una bolsita de tela. No volteó.
Atravesó el patio y se dirigió hacia la salida que yo había visto aquella otra vez. La puerta se abrió con el mismo chasquido seco. Por un reflejo sin sentido, di unos pasos hacia el pasillo donde estaban las celdas. No sé qué pretendía. Tal vez despedirme sin hablar. Tal vez comprobar que la celda ya estaba vacía. Tal vez nada. La puerta de su cuarto estaba otra vez entornada. Me asomé lo suficiente para que el ojo se acostumbrara a la sombra. El cuarto era mínimo. Cama, crucifijo, una repisa con 2 libros y un vaso de plástico. El armario estaba abierto lo justo. El hábito arriba, exacto, sin una arruga. A su lado, los tacones rojos, limpios, alineados con la frontura al borde, listos para que una mano los tomara sin mirar. La cajita seguía ahí, cerrada esta vez, con la goma cruzada en X. No me moví. No olí perfume ni escuché nada del pasillo. Solo pensé que alguien que guarda el dinero así, sin gastarlo, está esperando algo que no va a comprar. Me cayó encima una certeza que no supe nombrar. No dejé una nota a Teresa. No toqué el papel que me había dado sin darse cuenta. No lo devolví. Lo guardé en la cartera. Crucé el patio con la misma mochila con la que llegué meses antes. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó. Afuera, el ruido de la calle sonaba igual que siempre. Caminé hasta la esquina. Me giré una vez. El portón lateral estaba cerrado. La pared, blanca. El techo de lámina de la bodega brillaba con la última luz. Había una ventana alta abierta y desde ahí se veía una orilla de cortina beige moviéndose apenas. No esperé a que alguien asomara la cara. Me puse la mochila al hombro. Empujé la reja de salida y sentí el peso del metal en la palma. Antes de cruzar, regresé 2 pasos y, no sé por qué, empujé con la yema de los dedos la puerta de su celda hasta que hizo tope suave. El armario quedó entreabierto, lo justo para ver el borde del hábito y el brillo de los tacones. Cerré, me fui. No voy a pedirte que me creas. Abrí la gaveta del escritorio y encontré mi foto tomada desde un ángulo que no existe en mi oficina. Soy abogado penalista en el centro de la Ciudad de México. Un despacho mediano en un edificio viejo que remodelaron por fuera, pero que por dentro sigue con pasillos largos, puertas pesadas y un elevador que se atora si cierras con prisa. Tengo 40 años más o menos y una vida que yo mismo describía como razonable. Clientes suficientes, matrimonio estable con Laura, profesora universitaria, y la rutina que a veces fastidia, pero también te ordena la cabeza. El caso de Ramiro G. no pintaba para complicarse. Lo acusaban de una agresión en una riña de bar. Él, un tipo tosco, contestaba con monosílabos y miraba de reojo, como si todo mundo le debiera algo. Me cayó mal desde el principio, pero era trabajo. Llegó al despacho con su esposa Estela y ahí empezó lo que te quiero contar. Estela entró antes que él. Llevaba una blusa simple, sin llamar la atención, pero lo que me pegó fue el olor. Flores claras mezcladas con algo dulce y metálico. No lo había olido nunca. No era colonia común. Ella me vio con calma, como si ya supiera quién era yo. Se sentó derecha, manos juntas, y cuando le di la bienvenida, dijo en voz muy baja: «No ha cambiado mucho desde que era niño». No entendí. Reí por cortesía y lo dejé pasar. Pensé que se había equivocado o que se refería a la oficina o a la ciudad, qué sé yo. Ramiro llegó tarde, sudado, molesto porque no encontraba estacionamiento. Tiró una broma pesada sobre la universidad y los abogados fresas. La reunión fue incómoda. Me contaron una versión pobre de la pelea. Él minimizaba todo. Ella no hablaba, solo observaba. Las siguientes veces, Ramiro empezó a faltar. Me mandaba mensajes cortos y sin signos de puntuación. Y Estela
Venía sola. Es impredecible, me dijo una de esas tardes. A veces desaparece. Yo también necesito entender qué va a pasar. La escuché porque es parte del trabajo escuchar a la familia, pero me di cuenta de que sus frases no iban directo al caso. Eran comentarios sueltos sobre la paciencia, sobre el miedo, sobre cómo una persona puede volverse otra sin que lo notes. Un día llovía. Media ciudad se volvió charco y el edificio se vació temprano. Estela se quedó esperando a Ramiro, que no llegaba. Estábamos en la sala de juntas pequeña, la que da a la ventana con vista al patio interior. La luz era gris. Ella hablaba y yo asentía sin mucho que decir. Cuando me levanté para cerrar la ventana, porque el viento estaba empujando el agua hacia adentro, ella se acercó y me besó. No hubo discurso, ni manos nerviosas, ni teatro. Fue directo. Yo cedí. No tengo una explicación decente, solo pasó. Lo siguiente que te voy a decir no me enorgullece. Empezamos a vernos en hoteles discretos, de esos que no preguntan nada y cobran en efectivo. Yo sentía algo que no me había pasado en años. No amor, no voy a usar esa palabra. Era otra cosa. Una mezcla de adrenalina con un tipo raro de calma. Como si estuviera donde me habían estado esperando. Y sí, me volví frío en mi casa. Laura me hablaba de su curso, de sus alumnos, de una conferencia que estaba organizando. Y yo respondía desde lejos, con la cabeza en otra parte. Empecé a soñar con Estela. Detalle absurdo, pero en los sueños me llamaba Nando. Nadie me dice así. Era el apodo que usaba mi papá cuando yo era niño. Murió cuando yo estaba en la prepa. Nunca le conté a Estela ese detalle. No había motivo. Un sábado me mandó un mensaje. Tú ya no puedes irte de esto ni aunque quieras. No lo leí en tono de amenaza. Lo leí como una certeza. A partir de ahí, pequeñas cosas me hicieron ruido. El olor de su perfume apareció en mi coche sin que ella hubiera estado ahí. Un día encontré la puerta del baño de mi casa abierta de par en par, cuando yo la había dejado entornada. Otra mañana, las ventanas de la sala estaban completamente abiertas, aunque Laura tiene la costumbre de dejarlas apenas un poco para que circule el aire. Son detalles tontos. Los escribes en una lista y suenan a obsesión, no a prueba de nada. Hasta que Estela dijo algo que me noqueó. Estábamos en el cuarto del hotel. Ella me miraba como si estuviera leyendo una página y comentó en voz normal, como quien recuerda un dato viejo. A los 9 te dio fiebre y deliraste con tumbas. Me congelé. Eso pasó. Tuve una infección fuerte. Deliraba y repetía que alguien me hablaba desde unas cruces. Mi mamá aún se lo recuerda a mis tías en Navidad, pero es una anécdota familiar. Jamás la he contado fuera de la familia. ¿Quién te dijo eso?, le pregunté. No respondió. Sonrió con cansancio, como si le diera flojera explicarlo. Después de ese día, empecé a ver la oficina diferente. Mi escritorio, que siempre mantengo ordenado, tenía cosas que no estaban donde las dejé. La tranca de la puerta principal se sentía floja, como si alguien la hubiera forzado y luego acomodado de vuelta. Y un lunes, al mover mi silla hacia atrás, vi debajo de la mesa unas cenizas finas. Barrí con un folder sin tocar con la mano y me quedé mirando. Sí, podían ser restos de papel, de cigarro, aunque nadie fuma en el despacho, de lo que sea. Igual me quedé con la sensación de que alguien había hecho algo ahí. Ese mismo día, al descalzarme en mi casa, miré la suela de mis zapatos y tenía un poco de tierra húmeda pegada en la ranura, tierra negra. No había salido del edificio en todo el día. Esa tierra no podía estar ahí. Fui al patio, sacudí los zapatos y le di la vuelta a la suela como idiota, buscando un origen. No saqué ninguna conclusión, solo me quedé con la imagen. Cuando le confronté, Estela ni siquiera parpadeó.
Estábamos otra vez en el despacho, en la sala de juntas chica. Cerré la puerta. Le dije que no quería seguir, que el caso de Ramiro me estaba drenando, que necesitaba poner distancia, que lo mejor era cerrar todo. Ella me sostuvo la mirada y dijo, como si estuviera aclarando una duda técnica: yo no te seduje, te trabajé con Cruz de Cementerio, desde el primer día. Sentí la boca seca. Si lo rompes, se rompe todo. Eso agregó. Dijo todo, como si fuera una palabra conocida por ambos, pero yo no supe qué significaba. Le pedí que explicara. Me respondió, no vas a entenderlo, diciendo, explícame. Recogió su bolsa y se fue. Decidí cortar, cerrar el caso, renunciar como defensor, dejar escrito el motivo formal, diferencias irreconciliables con el cliente. Y listo. Llamé a Ramiro. No contestó. Mandé un correo. Silencio. El martes no se presentó a la audiencia incidental. El miércoles ya lo buscaban. El jueves me habló un agente. Habían encontrado a un hombre sin identificación en un terreno abierto cerca de la salida a Puebla, y todo apuntaba a que era Ramiro. Fui llamado como su abogado para identificar. Era él. No voy a dar detalles porque no es necesario. Lo que dijeron los peritos, a grandes rasgos, fue que tenía el pecho comprometido de una forma inusual. Usaron palabras técnicas. Lo que yo entendí es que parecía quemado por dentro, sin marcas claras por fuera. Lo escribo y me repite el zumbido en la nuca que sentí en ese momento. A partir de ahí, cambió mi papel. Pasé de abogado a sospechoso. No me arrestaron ni nada, pero era claro el interés de la policía. Alguien del edificio dijo que me había visto con la esposa de mi cliente en actitudes íntimas. Tenían registros de visitas frecuentes de Estela al despacho. La cronología no me ayudaba. Yo intenté mantener la calma. Di una declaración sencilla. A mis socios les dije que era un malentendido que pasaría. Laura, en la casa, me miraba raro, como si no supiera en qué esquina de la sala ponerme. Ese viernes ocurrió lo de la gaveta. Abrí el cajón donde guardo facturas y encima de los sobres había un frasco de vidrio pequeño, sellado con cera. Dentro, tierra oscura y, clavado, un clavo viejo, torcido. Lo tomé con un pañuelo, como si ya estuviera contaminado, y debajo apareció la foto. Era yo, sentado ahí mismo, en esa silla, con la espalda ligeramente girada. El ángulo no existe. No hay esquina en ese despacho desde la que puedas tomar una foto así sin que yo te vea. Detrás, con letra condensada, decía, si niegas, que caiga sobre ti. No supe qué hacer con eso. Lo guardé como si no existiera. Me lavé las manos 2 veces. Fui al baño y me miré al espejo con la sensación de que tenía algo pegado en la cara. No lo tenía. Era otra cosa. Una especie de peso en el pecho, como si me hubieran puesto algo encima, invisible. Esa noche, Laura me esperó en la sala. Me dijo que me notaba como apagado por dentro. Le respondí que estaba cansado, que había sido una semana horrible. Me preguntó si había alguien más. Lo negó con la cabeza antes de que yo contestara, como si ya supiera que iba a mentir. Hizo una pausa y soltó. ¿Crees en amarres? No es una palabra que usemos en la casa. No estoy rodeado de amigos que creen en trabajos, ni he ido a curanderos ni nada así. Le contesté, no sé en qué creo ya. Y fue verdad. No era una frase hecha. Era lo único que podía decir sin inventarme otro personaje. Dormí mal. Soñé que estaba en el panteón de mi pueblo. No voy desde que murió mi papá. Y que alguien me tomaba del hombro sin tocarme. Que me estaban llamando por mi apodo de niño. En el sueño me daba vuelta y no había nadie. Me desperté con esa sensación de caída, de que algo se te viene encima. Me levanté al baño con el pecho pesado. Prendí la luz. En el espejo, sobre el vidrio, estaban marcadas 2 cruces hechas con algo blanco. Sal. No estaban ahí cuando me fui a dormir. Abajo, en las baldosas,
Vi rastros pequeños de tierra húmeda. No eran huellas claras, no creas. Eran trazos, como si hubieran pasado un puño con tierra por el piso, dibujando un camino que salía del baño. Cruzaba el pasillo y se iba directo a la puerta que da a la calle. Abrí la llave del lavabo sin pensar por qué. El agua corrió. No lavé nada. Me quedé mirando las cruces un rato que no supe medir. La mañana siguiente llamé a Estela. No contestó. Mandé un mensaje. Necesito hablar contigo. Esto ya no puede seguir. Lo borré. Mandé otro. Dime qué hiciste. Nunca recibí respuesta. Ese día la policía volvió a citarme. Querían precisión sobre mis horarios, mis entradas y salidas, los mensajes que crucé con Ramiro y con su esposa. Les entregué lo que tenía. Me hicieron repetir lugares, nombres, fechas. Cuando salí de la fiscalía, me fui a caminar al centro. No sé si lo has hecho entre semana, cuando el ruido baja un poco y las calles delatan lo viejo que son. Pasé frente a una florería y casi me doblo. El olor era el mismo, flores claras con algo dulce y metálico. No quise mirar adentro. En la oficina, mis socios ya no me preguntan. Hay un silencio alrededor de mí que no había antes. El tipo que lleva la mensajería me evita los ojos. La secretaria habla en voz más baja cuando paso. Me he ganado ese ambiente por mis decisiones, no digo que no, pero también hay otra cosa. Una presencia que no puedo nombrar sin sentirme ridículo y al mismo tiempo sin temblar. No soy de los que van a iglesias a pedir señales, ni de los que se sientan en un mercado a escuchar a una señora que baraja cartas. Sin embargo, busqué en internet el término cruz de cementerio. No hace falta que te diga lo que sale. Teorías, instrucciones, advertencias. No voy a escribir aquí lo que leí, para no darle más cuerpo a algo que ojalá no lo tenga. Bastó para entender que la palabra romper no era una metáfora cariñosa, era una advertencia. Esa noche no me quise quedar solo. Laura tenía clase al día siguiente temprano y se fue a dormir. Yo me quedé en la sala con la televisión prendida sin volumen, solo para tener luz. Me dormí en el sillón, desperté sudando, con el corazón golpeando. No había ruido. Lo juro, no escuché nada. Solo el mismo peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Me fui al baño. Las cruces ya no estaban en el espejo, pero la sal seguía en el marco pegada en las esquinas. En el piso, otra vez, tierra. Esta vez más cerca de la puerta. Abrí, no sé por qué lo hice. La puerta estaba cerrada por dentro, con la cadena puesta. Nadie había entrado, nadie había salido. Aún así, en el quicio, había una línea de lodo seco, finito, como si lo hubieran barrido hacia afuera. Cerré y volví al cuarto, despacio, escuchando mis propios pasos, sintiendo que cada paso sonaba como si alguien me acompañara. Fui al despacho con la idea de romper el frasco. No sé qué esperaba lograr con eso. Lo saqué del cajón y lo puse en la mesa. La cera estaba dura. El clavo adentro parecía haber estado ahí toda la vida. Me quedé mirándolo demasiado tiempo. En lugar de romperlo, lo volví a guardar. En medio del impulso apareció una certeza rara, que si hacía algo torpe iba a empeorar. Que todo, esa palabra que ella había usado, se iba a venir encima de golpe. Desde entonces, el caso de Ramiro ya no es un expediente, es un eje alrededor del cual doy vueltas aunque no lo quiera. Me llaman para cosas pequeñas, que si llegó un oficio, que si hay que firmar un recibo, que si el juez cambió la fecha de tal audiencia, aunque yo ya no sea el abogado. Me parece escuchar el perfume en los papeles. No puedo demostrar nada de lo que te cuento. ¿Cómo lo haría? Llevando un puño de tierra a declarar. Laura me dijo ayer que quiere que nos tomemos un tiempo. No lloró ni hizo escena. Lo dijo como se dice, hay que cambiar el foco del baño. Le dije que sí, no tengo fuerzas para defender nada. Quise contarle todo y no me salió. Solo dije, no estoy bien. Me respondió, lo sé. Anoche soñé otra vez con el panteón.
Caminaba entre las tumbas de cemento sin nombres y, en una, la cruz estaba como arrancada de cuajo, dejando un hueco rectangular. Me agachaba a ver adentro y había tierra húmeda. Metía la mano, sentía un clavo. Cuando lo jalaba, algo me pesaba en el pecho y me despertaba con los dientes apretados. Hoy vine temprano al despacho. Abrí la ventana del patio. El aire del centro no es limpio ni agradable, pero me calmó. Me senté. Abrí la gaveta. El frasco seguía ahí, intacto. Encima dejé mi tarjeta. No sé para quién, no esperé nada. Solo la dejé. Cerré. Trabajé un rato en otra cosa, cualquier cosa. Me paré a lavarme la cara. En el espejo del baño de la oficina, el de la luz blanca, estaban dibujadas dos marcas nuevas, más pequeñas, como si alguien hubiera pasado el dedo mojado en sal y hubiera cruzado dos líneas sin preocuparse por la forma. En el piso, apenas, el rastro de tierra que ya me sé de memoria dibujaba una línea hasta la puerta de la salida de emergencia. Volví a la mesa. Saqué la foto imposible. Le di la vuelta. Leí otra vez lo mismo. Si niegas, que caiga sobre ti. La guardé. Apagué la computadora. Me colgué el saco. Caminé hacia la puerta principal. Puse la mano en la chapa. Me quedé quieto. Del otro lado, no se oía nada. No abrí. Dejé el pestillo puesto. Apagué la luz del pasillo y me senté en la silla del pasillo, con la mirada en el suelo. No sé cuánto tiempo. El edificio estaba en silencio. A veces en silencio se oye más. Cuando regresé al baño de mi casa esa madrugada, abrí la camisa para respirar mejor. No había marcas en la piel. En el espejo, sin embargo, las cruces de sal se habían repetido más claras, y en el piso el rastro fresco de tierra húmeda salía del baño. Cruzaba el pasillo y se detenía justo frente a la puerta de la calle. No limpié, no moví nada, no toqué el pestillo y me quedé mirando la puerta, esperando que no tocara nadie.